Hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Hemos terminado los mensajes de la bienaventuranza con la ayuda del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Los beneficios de ser las ovejas del buen pastor. Los beneficios de ser las ovejas del buen pastor. Y creo que está por demás decirlo, pero les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo número 23. Salmo número 23, y les diría que lo leamos, pudiéramos decir, vamos a recitarlo, pero yo quiero que lo leamos, no que lo recitemos, que lo leamos, que vayamos viendo las palabras una a una de este salmo. Y hoy vamos a abrir esta serie de mensajes con la ayuda del Señor Jesucristo, aunque nos vamos a basar en el versículo número 1, y solo será una parte del versículo número 1, pero vamos a leerlo todo con la ayuda del Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Pues nada más les pido una vez más que leamos el versículo 1 de este salmo todos juntos, con gozo. El versículo, solamente versículo 1, otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Dios les pague por la reverencia a la palabra del Señor Jesucristo, y les ruego en el nombre del Señor, tomen su asiento un momento y vamos a estar atentos a esta porción de la palabra del Señor Jesucristo. El título del mensaje del día de hoy, de esta serie denominada Los beneficios de ser ovejas del buen pastor, el título de hoy es una pregunta: ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Ese es el título del mensaje de esta hermosa tarde. Comenzar a hablar de el buen pastor, primero quiero que delimitemos una cosa. Hablar del buen pastor, no voy a hablar de una denominación, particularmente de la iglesia del buen pastor, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. No nos vamos a delimitar a hablar de una denominación, sino vamos a ir en algo más grande, más hermoso y maravilloso, que es hablar de el pastor de pastores, de el buen pastor. Y con la ayuda del Señor Jesucristo, pues vamos a tratar de resolver nosotros, con la ayuda de este mensaje, esta pregunta: ¿quién es tu pastor? Muchos de nosotros ahorita pudiéramos apresurarnos y decir: Jesucristo, Dios, Jehová, el Todopoderoso, el Creador, el Shaddai, Adonai, Elohim, Él es mi buen pastor. Y pudiéramos decirlo de esta manera, pero miren, hoy debemos de entender que las ovejas tienen que ver mucho su manera de actuar, de vivir, de hacer, para ser las ovejas de este pastor. No cualquiera puede formar parte de este rebaño. Y mire, cuando el salmista, que es David, impregna las palabras, él lo hace con toda autoridad. Y lo digo
radicalmente, con toda autoridad, no solamente porque fue un hijo de Dios, no solamente porque era el rey David, el rey de la nación de Dios, del pueblo de Dios, no, sino porque él sabía que era ser un pastor. Él sabía de qué se trataba el pastorado. Y mire, a diferencia de lo que muchos pudiéramos pensar, que un pastor ser pastor es un trabajo sencillo, en el cual se trata de alimentar a las ovejas, de irlas chicoteando, de irlas golpeando, de trasquilarlas, de verse del beneficio de su leche, de sus lácteos. Ser pastor va más allá. Y David lo sabía. Y él lo dijo con autoridad. Cuando él escribía esto, él sabía lo que se trataba, porque él estaba reflejando el corazón del buen pastor. Él sabía, porque él había dado de todo por sus ovejas. Su padre le dio esa tarea y él se encargaba de ellas. Y mire que no era perezoso, no. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso él no era alguien que simplemente iba y pastoreaba las ovejas porque me dijo mi papá, las ovejas. No, sino él realmente se preocupaba. Subía a las colinas y miraba dónde estaban los mejores pastos. Él sabía dónde corrían las aguas más cristalinas. Él sabía que cuando la oveja se enfermaba, no la dejaba morir, sino aún la sanaba. Él las llevaba por lugares seguros donde sus frágiles y torpes patas no se fueran a quebrar. Él sabía lo que era ser un pastor, pero ahora reconocía que él era una oveja de un pastor mucho mejor que él. Un pastor aún con mejor interés, un pastor que tenía los pastos mejores y que a él le pertenecían, que tenía las aguas más cristalinas, que tenía la vara y el cayado que no solamente los guiaban, sino que además ésta les infunde aliento. Y esto David lo plasmaba. El Salmo 23 no solamente es una joya para los cristianos, sino aún es considerado en la literatura universal de propios y ajenos, porque refleja con gran singularidad, con delicadeza y con mucha sencillez un mensaje hermoso y profundo. Pero David comienza este precioso poema presumiendo, reconociendo y presumiendo. Dice, miren, mi pastor no es cualquiera. Mi pastor es Dios. Jehová es mi pastor. Y él lo confirma. No se avergüenza. Y lo dice de una manera en la cual él tan firme en esto, que siempre lo denostó. Y lo demostró y lo afirmó y lo confirmó. El día que fue dispuesto para derrotar a aquel gigante, él dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a venir aquí a amedrentar al pueblo de Dios, a las ovejas del pastor, del Todopoderoso? ¿Quién es ese? ¿Quién se le ocurre? Y cuando oyen estas palabras, va y le dice al rey. Y escucha Saúl con atención las palabras de aquel. Dice, mira, tú me verás pequeño, pero soy un pastor. Y he estado dispuesto a dar mi vida por las ovejas. He matado a cachorros de león. Soy valiente. Y cuando ahora le toca a él ser la oveja, dice, Jehová es mi pastor. Él es el que me guía. Él es el que me cuida. Él es el que me sustenta.
Y lo dice con una seguridad, con un corazón dispuesto, abierto. Y mire, estas palabras quedaron impregnadas en el corazón de todo el pueblo, del rey David. Aún en el Salmo número 100, en el versículo 3, el pueblo entero ahora lo exclama y dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ellos adoptaron las palabras de David y se unen al rebaño, se unen en esa guía, y ellos dicen: Él es mi pastor. Y es aquí, miren, donde debemos de detenernos. Ese pastor tenía solo esas ovejas. Esas ovejas. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Y este pastor las guiaba, las sacaba, las cuidaba, las curaba. Por eso ellos también con orgullo decían: pueblo suyo somos. Sí, su pueblo, pero somos también ovejas de su prado. Somos parte de su terreno, de sus dominios. Y por eso también después el profeta Ezequiel en el capítulo 34 versículo 31 dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Ellos sentían ese afecto, ese sentido de pertenencia al Señor como una oveja. ¿Pero por qué una oveja? ¿Por qué no utilizar un animal imponente como hablar? Y somos los caballos de Él, y somos sus bestias, somos sus águilas. ¿Por qué las ovejas? Porque esto hablaba de su vulnerabilidad, de algo que debemos primero nosotros que reconocer, hermanos. Porque para ser ovejas del Señor, primero debemos de estar conscientes de qué es la oveja. De esto pudiéramos hablar aún más. Yo creo que tal vez varios de mis hermanos han de recordar cuando hablábamos de aprender de los animales y hablábamos de la oveja. Y tal vez muchos a lo mejor no recuerden o no escucharon de este mensaje, pero hablar de la oveja es hablar de sus características. Y mire, la oveja, entre las varias características, tiene una vista corta. Las ovejas no tienen una gran vista como el águila, sino tienen una visión corta, como el hombre, que apenas vemos y nuestra visibilidad se acorta. La oveja tiene que ser siempre guiada, porque si no, tiende a perderse. Así son las ovejas. Son animales torpes en esto. No tienen un sentido de ubicación. No son como las palomas que saben ubicarse en un espacio y que saben llegar siempre a su nido. No así las ovejas. Las ovejas tienden a perderse. Las ovejas siempre han de necesitar quien las guíe. Las ovejas se meten en peligros fácilmente. Las ovejas son vulnerables. Sí, son vulnerables. ¿Por qué? Porque también son dóciles. Pero hay algo bonito en esto también, que las ovejas tienen un oído muy bien desarrollado. Tienen un oído que saben percibir y diferenciar diferentes sonidos. Aun cuando escuchen las mismas palabras, las ovejas saben distinguir voces. Y yo creo que a muchos, ahorita que escuchamos estas características, nos vienen y bombardean nuestra mente versículos de la palabra de Dios. Y esa es la intención. Que veamos por qué. ¿Por qué ha comparado a Israel como sus ovejas? ¿Por qué a nosotros nos quiere comparar como ovejas? Pero, ¿sabe?
Jesús, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Él solamente era pastor de unas ovejas. Y estas ovejas orgullosas lo sentían. Y un día, al ver que las ovejas estaban esparcidas y que estaban perdidas, Él las miraba a estas ovejas y Él exclamaba a través de su profeta Ezequiel: y estas derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Decidió venir a visitarlas. Ya no solamente dirigirlas con su voz, sino viene a buscarlas. Pero ¿qué cree que pasó con las ovejas? Estas ovejas ya no le recibieron. Se rebelaron las ovejas. Como dijo el mismo Señor Jesús, dice, un día en una conversación, Él revela frente a una mujer que no era del rebaño, que no era de las ovejas, le refiere y le dice: mira, quiero que entiendas que yo no vine para buscarte a ti, para visitarte a ti, al menos hoy no. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a ellas. Pero Juan revela la triste realidad de este pastor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel vinieron y no le recibieron. Y es entonces en donde el pastor abre esa oportunidad y la intención de ahora adoptar nuevas ovejas, de ahora rescatar a otras ovejas. Y esto se los dijo el mismo Señor Jesús cuando se paraba frente a aquellos que creían ser dirigentes de las ovejas de Israel. ¿Quiénes? Claro, los fariseos, los escribas. Y cuando se para frente a ellos comienza a decirles: miren, no es así. Ustedes no han tomado el papel de ser el verdadero pastor. Mas les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, escuche, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa voz que saben distinguir las ovejas. Y dice que la palabra de Dios, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendían qué era lo que de ellos decía. Y es cuando vuelve el Señor y dice, vuélveles pues a decir Jesús: de cierto les digo, se los tiene que revelar. Yo soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor y soy la puerta de las ovejas. Soy su todo. Y aquí les dice: miren, yo vine por estas ovejas, por las mías. Pero es aquí donde entra el plan maravilloso del Señor. Y hace ver que las ovejas, las que son del rebaño, unas han quedado a cargo de los asalariados, hablando de los escribas y de los fariseos, de los rabinos, como asalariados. Alguien que son ajenos al cuidado de las mismas y solo cuidan sus propios intereses. Por otro lado está el ladrón, aquel que viene para tomar total provecho de las ovejas, para robar, destruir, para hurtar. Y deja al pastor
Y dice, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oh, pero aquí viene la bendición. Porque no solamente estaba hablando de las ovejas del rebaño de Israel, sino aquí comienza a hablar de usted y de mí, de las otras ovejas. Y dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del pueblo de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me las quita, mas yo las pongo de mí mismo. Y es aquí cuando Jesús hace ver la verdadera intención por usted y por mí, de que ahora no vivamos y andemos por ahí afuera en este mundo, como aún lo dijo cuando veía el Señor aquellos que estaban detrás de Él, y que Jesús hacía milagros por todas las ciudades y por todos los pueblos, y que hacía milagros en las aldeas y en las sinagogas, y predicaba del reino de los cielos. Y dice que Él, cuando hacía todo esto, Jesús estaba mirando y observó a las gentes, y dice que tuvo compasión por ellos, porque estaban derramados y esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Describiendo nuevamente lo que revelaba en Ezequiel 34:5, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y ahora el Señor está viendo también a las ovejas esparcidas que no tienen pastor. Esas ovejas que han estado al resguardo de asalariados, que han estado al resguardo de gente que no tiene mayor interés, de aquellos que el Señor Jesús describe ahí mismo en Juan capítulo 10, en el versículo 12 y 13, y dice, mas el asalariado, y es que no es el pastor, confirma, es asalariado, no es el pastor, no quien no son propias las ovejas. Ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. No hay un pastor que se pueda llamar pastor si no está dispuesto a dar verdaderamente su vida por las ovejas. Y es aquí donde Él dice, yo quiero ser el pastor de esas ovejas esparcidas, de esas ovejas que se encuentran allá afuera. Y es que el Señor ahora está llamando, está hablándoles a las ovejas, está hablando a sus oídos. Quiere que reconozcan ahora su voz, que cuando Él les hable, estas ovejas se den cuenta que aquella voz pertenece a aquel que las cuida, que las quiere juntar, que las quiere llevar por los mejores pastos, que aún en momentos que parezcan peligrosos, estas ovejas se sientan seguras. Quiere que estas ovejas reconozcan su voz, que lo acepten, que lo reciban. Y es esa la palabra, hermanos, que las ovejas estas esparcidas que no tienen pastor ahora lo reciban como su pastor, porque Él dijo, pues sí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Y es ahí donde, como huérfanos, ovejas huérfanas sin un pastor, ahí las mira el Señor. Y por eso ahora en Romanos 8:14, el Espíritu Santo habla a través de la pluma del apóstol Pablo y dice: todos los que son guiados, escuche de qué manera describe en esta carta el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados como un pastor, el pastor que guía, que dirige a su rebaño, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar en temor otra vez, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es ahí donde se cumple todo esto, hermano, que cuando realmente dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu que viene de lo alto, nos comienza a guiar, que se vuelve nuestro pastor, porque Dios es Espíritu. Ese Espíritu del Señor nos comienza a guiar. Nos convertimos en sus ovejas porque le hemos recibido, porque le hemos escuchado, hemos creído. Y allí el Señor nos hace ahora sus ovejas. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el pastor. Y nos quita ese espíritu del niño huérfano. Y ahora nos deja llamarle Padre. Dice: Abba, Padre. Es el clamor, como decir: papi, papito. Como con ese amor, con ese cariño que solamente el que es su hijo, verdaderamente su hijo, puede exclamar. De aquella manera que clama una oveja a su pastor pidiéndole de comer y de beber. Así ahora da la oportunidad de ser adoptados por Él, a ser adoptados por el buen pastor y ser llamados sus hijos. Como lo dice ahí, a los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 nos lo confirma. Efesios 1:5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Y es por su gracia y su misericordia y por la voluntad de Dios que Él nos está hablando ahora y nos está dejando conocer su voz para seguirle. Solamente los que cumplen estas 5 características que he de nombrar pueden decir: Jehová es mi pastor. Cuando el pastor conoce a sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas, y no solamente por vista, sino por su nombre. Y esto es lo primero, hermanos. No podemos llamarnos ovejas del Señor Jesucristo si Él no nos conoce. Porque dice que vendrán muchos y dirán: Señor, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre. Y el que dirá: yo no os conozco. Pero Él sí conoce a sus ovejas. Y es ahí donde debemos decirle: Señor, yo quiero que tú me conozcas. Y la manera en que Él los conoce es cuando acercamos, le aceptamos y dejamos que Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Solamente los que han puesto su voluntad en el Señor y que han recibido al Señor Jesucristo a través del bautismo y han sido borrados sus pecados y han puesto su voluntad en el Señor, en los que se están dejando guiar por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios y Dios los conoce. Y aún su nombre ha escrito en el libro de la vida. Y esto tiene que ver porque las
que siguen al buen pastor, saben que su pastor ha dado la vida por sus ovejas. Han aceptado su sacrificio. Porque hay muchos que aún hacen representaciones. Aún guardan una semana según. Creen haber aceptado el sacrificio, pero viven en el pecado. Viven como las otras ovejas esparcidas, sin escuchar la voz, yendo directamente a las fauces del león, dejándose pastorear por los asalariados. ¿Quiénes son? Pues aquellos que solamente toman beneficio de las ovejas, sin importarles cuál sea la vida de la oveja. Y hablo de aquellos que dicen o prefieren seguir iglesias, que prefieren seguir religiones por su conveniencia, por su libertad o libertinaje, antes que seguir la voz del maestro y dejarse guiar por el buen pastor. Por aquellos que solamente toman pedacitos y dicen esto sí, y esta hoja prácticamente la arrancan de la Biblia. Y han dejado su voluntad a los asalariados y no a la voluntad del buen pastor. Han dejado su voluntad para sí mismos y andan por ahí descarriadas para ser comidas por toda bestia del campo. Porque allá afuera está el león rugiente, esperando a quien devorar. Tercer característica: sus ovejas lo conocen. No solamente él las conoce, sino ellas también lo conocen. Cuando lo ven, saben quién es su pastor. Cuando lo oyen, saben quién es su pastor, lo conocen. Las ovejas deben de conocer al Señor a través de su palabra. Y saben que cuando la palabra de Dios dice, aborrezco, saben qué es lo que no le gusta a su pastor, a Dios. Y si el Dios dice, aborrezco, aquellos que tienen relaciones entre personas de su mismo sexo, lo evitan porque saben que lo aborrecen. No lo hacen porque saben que lo aborrecen, lo conocen. Conocen que su pastor aborrece que vistan ropas que corresponden al sexo contrario, del cual Dios les ha asignado. Reconocen que Dios aborrece el pecado y ama la verdad. Lo reconocen y hacen su voluntad porque lo conocen. Saben que le gusta, saben que no le gusta, saben que es mejor agradarlo a Él que hacer su propia voluntad. Saben que su voluntad está por encima, la voluntad de su pastor está por encima que la voluntad de la oveja. Lo sabe porque sus ovejas lo conocen. Pero hay ovejas que creen que lo conocen, pero al primer susurro que les gusta más que viene de otro pastor, de un asalariado o aún del mismo ladrón, se van tras esa voz, se van tras ese falso pastor y se pierden. Pero no así sus ovejas. La cuarta característica es que sus ovejas oyen su voz. Y mire que cuando dicen oyen su voz, no significa que como un ruido, oigo un ruido, volteo y sigo en lo que estaba. No, sino que cuando la palabra nos dice que oyen su voz, en el estricto apego del significado de la palabra significa escuchar y atender. Escuchar y atender. Que si dice, ven a mí, van para allá. Que si dice a la derecha. Que si dice a la izquierda. Que si dice en alto,
paran. Saben escuchar la voz de su pastor. Estas son las ovejas del buen pastor. Saben detenerse, saben escucharlo. Y cuando alguien más les habla, no hacen caso. Y es que tal vez para nosotros no sea fácil entenderlo, porque el pastoreo de ovejas de este lado, México, América, es muy diferente al pastoreo del Medio Oriente. En el Medio Oriente, el pastor no va atrás golpeando las ovejas. El pastor va hasta adelante y solamente les habla, y las ovejas comienzan a seguir su voz, comienzan a escuchar el sonido de su voz y lo siguen. Y si alguien más les habla, no hacen caso. Por esa razón, todos los pastores se unían en los lagos, en las aguas, y alimentaban y apacentaban a sus ovejas. Y nadie tenía temor de perder una oveja, porque cada oveja escuchaba la voz de su pastor. Y cuando un pastor se retiraba, todas sus ovejas, al oír su voz, iban todas. No tenían temor de identificarle, esta es mía, esta es tuya. No, porque cada oveja escucha la voz de su pastor. Y estas ovejas no se van con otro, sino solamente los que distinguen la voz de su pastor. Y la quinta característica de las ovejas que pueden decir abiertamente, Jehová es mi pastor, es que le siguen. Sus ovejas le siguen. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que la oveja no se puso a decir, oye, pastor, ¿esto se ve peligroso? No, yo no voy contigo. Allá se ve mejor, hay menos sombra. La oveja no le interesó. Él sabe que está al resguardo de su pastor y que nada le va a faltar, que la va a apacentar y la va a cuidar por sobre todas las cosas. Su oveja sabe que estando en la mano de su pastor, nadie ni nada se la va a arrebatar. Y por eso lo sigue confiadamente, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temerá, porque sabe y lo sigue. Aunque ve dificultades, aunque ve problemas, aunque vea que todo lo demás, su oveja lo sigue. Lo sigue a través de su voluntad. Lo sigue haciendo su voluntad. Lo sigue obrando cautelosamente conforme a lo que el Señor los envía y los dirige. Hermanos, no dejemos que otra voz nos guíe. No sigamos nuestra propia voluntad, porque las ovejas que son de los asalariados y las ovejas que son o que han sido tomadas por el ladrón, su final es la muerte. Pero las que son del buen pastor, por largos días morarán con él. Vamos a ponernos de pie. Con la ayuda del Señor Jesucristo, y vamos a entonar la alabanza número 408. Alabanza número 408 con la ayuda del Señor Jesucristo. Y esta alabanza, como dice, pues nos invita a que sigamos y obedezcamos la voz del pastor. Si usted todavía no es oveja del buen pastor, si usted todavía no puede clamar y exclamar verdaderamente, decirlo con sinceridad y con verdad, Jehová es mi pastor, hoy es día de escuchar su voz, de reconocerla, de seguirla,
de conocerle al Señor y hacer su voluntad. Alabanza número 408. El buen pastor está llamando a las ovejas perdidas, aquellas que lejos de él vagan sin descansar. Jesús el buen pastor las vino a rescatar. Oveja que errante vagas, muy lejos del buen pastor, escucha de su palabra que dice: ven pecador. El buen pastor sigue buscando a las que están esparcidas, que a causa del mucho vagar el mal las destrozó. Jesús el buen pastor les da la salvación. Oveja que errante vagas, muy lejos del buen pastor, escucha de su palabra que dice: ven pecador. El buen pastor sigue avanzando por valles y por montañas, por fragorosos bosques va, donde el peligro está. En brazos con amor las ovejas traerá. Oveja que errante vagas, muy lejos del buen pastor, escucha de su palabra que dice: ven pecador. Aleluya. Pues hoy es tiempo todavía, porque el buen pastor sigue llamando. Oírle, hacerle caso. Ahorita que Él nos llama, atender su voz. Mientras puede ser hallado, busquémosle. Y si somos ovejas de Él, sigámosle. No nos dejemos, no nos descarriemos, no salgamos ni a diestra ni a siniestra. Y si has sido oveja del buen pastor y te has descarriado, es momento de clamarle al buen pastor, porque Él con amor está dispuesto a traerte a su redil para que no te pierdas y tengas vida eterna. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Señor que nos permita ser siempre ovejas y que Él siempre sea nuestro pastor. Y vamos a ponernos en sus manos y a rogarle que Él nos guarde y nos bendiga en esta bendita noche, que nos proteja en su santo y bendito amor, y que al terminar esta transmisión sepamos confiadamente que el buen pastor está con nosotros. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo.